Nadie puede decir que bajó con lengua de monte y creer que eso es bíblico, creer que eso se sostiene con las escrituras. El monte no te da virtud alguna, te la da el Espíritu Santo, porque en su disposición está darla. Todo aquel que busque a Dios lo va a encontrar si lo busca de todo corazón. El que entra aquí a buscar unas lenguas de fuego ya tiene problemas en su forma de aproximarse a las escrituras y abordar quién es Cristo en el ahora en el que estamos. Aquí el problema no es el monte, es el corazón. O sea, no se supone que alguien que va a buscar comunión con Cristo en un monte esté con cámara. No importa cómo lo llamen, no importa cómo lo disfracen. El que genuinamente va a buscar a Dios en oración, porque está abrumado, porque necesita tener tiempo con Él, porque quiere tener intimidad con Dios. Cuando sus motivaciones son las correctas, lo menos que está pensando es en hacer un TikTok, es en hacer un YouTube. No importa qué unción tú sientas, hay cosas que se respetan. La intimidad con Dios, Cristo la modeló muy clara. Si el monte es tan glorioso, ¿por qué Jesús no dijo monte? Porque que los seres humanos hacemos de cualquier práctica el centro y así le quitamos a Dios realmente el centro y nos ponemos nosotros. Dios le bendiga rica y poderosamente en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy nos encontramos en el monte, donde le estamos dando continuidad a esta serie con nuestra querida pastora Kenia Demil. Ya cambió el anuncio, pastora? Al principio era pastora, que era nuestra querida pastora. Ya hemos tenido unas semanas caminando juntos y el amor ha crecido. Muy bien y agradecida del Señor. Después de estos 15 días de licencia, bien agradecida. Qué bueno, pastora. Nosotros nos dispusimos a hacer esta serie. Hemos grabado 3. Y hemos grabado varias y Dios no nos permitió sacarlas hasta quizás la que hoy realmente vamos a grabar. Realmente, yo sé que Dios le va a hablar hoy al pueblo y yo necesito que las personas que estén escuchando este video presten atención y por favor se queden hasta el final. Dios ha estado hablando desde el capítulo 1 hasta este capítulo, que sé que Dios va a hablar y necesitamos que usted esté atento a todo lo que se va a impartir aquí, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios que va a salir a través de la pastora y a través de nosotros. Estamos en un lugar donde en mi país se le conoce como el Monte de Oración. Estamos en República Dominicana, en la ciudad de San Pedro de Macorís. Aquí se desplazan muchos hombres y mujeres de Dios a apartarse, a buscar a Dios aquí, como es un ambiente solitario. La gente se aparta a buscar la presencia de Dios y eso es algo común en nuestro país. En diversas partes del país existen este tipo de lugares donde la persona acude. Lo explico, pastora, porque hay personas de otros países que quizás no tienen esa costumbre y es bueno explicarlo. Pero a raíz de todo esto, pastora, hemos visto muchas cosas en las redes y sé que esta generación necesita saber la realidad de estas ciertas cosas. Nosotros hemos escuchado muchos misterios que salen, muchas cuestionantes de lo que se hace aquí en el monte. Hemos visto pastores, evangelistas, profetas, profesar de que han bajado de aquí a una plataforma a desatar unas supuestas lenguas de monte, una unción de monte, un sinnúmero de dones que han sido impartidos desde aquí, desde el monte. Explíqueme si esto es una realidad, si aquí en el monte hay virtudes en específica que se adquieren aquí. Explíqueme cómo funciona esto, si debemos de orar aquí, si esto tiene su beneficio. Le estoy haciendo todas estas preguntas para entrar en el contexto de lo que queremos transmitir. Entonces, yo sé que usted es una pastora que tiene la experiencia de todos estos largos años de ministerio y su caminar con Cristo. Y sé que usted conoce de todo esto. Por eso le hago esta pregunta, pastora. ¿Existe todo esto como lo que le acabo de mencionar? No sabía que el monte tenía tal capacidad. Realmente. Te he escuchado esa pregunta varias veces. Y hoy te la respondo de la siguiente manera. El monte no le otorga nada a nadie.
El monte es un lugar. Nosotros necesitamos devolvernos a lo que es la genuina comunión con Cristo en el tiempo en el que estamos. Muchos de nosotros, de hecho, creo que en uno de los episodios que intentamos grabar te explicaba que en mi caso, por ejemplo, Dios nos permitió adquirir un solar en el mismo lugar a donde yo oraba hace 19 años. Yo soy una mujer que creo en el tiempo apartada con Dios para entender verdades que Él revela en la palabra en los montes, porque los montes o el monte puede proveerte un silencio, una concentración que quizás no la alcanzas a tener en tu casa, en la fuera de la ciudad, pero no es algo místico. El monte no le da lengua a nadie. Nadie puede decir que bajó con lengua de monte y creer que eso es bíblico y creer que eso se sostiene con las escrituras. El monte no te da virtud alguna, te la da el Espíritu Santo, porque en su disposición está darla. Todo aquel que busque a Dios lo va a encontrar si lo busca de todo corazón. Aquí el problema no es el monte, es el corazón. Y creo que Dios en esta serie lo que quiere es volver a avivar a las personas que nos están escuchando a buscar una genuina comunión con Cristo a través de lo correcto para que su vida de oración pueda despertarles y traerles un genuino avivamiento que nunca va a ser público, sino privado. El verdadero avivamiento no comienza cuando hay gente viéndote. Comienza cuando en lo más profundo de tu corazón tú eres quebrantado. Cuando en lo más profundo de tu ser empiezas a notar a Dios cambiarte la forma de pensar, a abordar las formas en que reaccionas, cuestionar tus maneras de hacer cosas fuera de lo que el Señor quizás la aprobaría. Entonces, Jesús, que conoce el fariseísmo, Jesús enfrentó todos los sistemas habido y por haber. Y uno de los sistemas más diabólicos que se está gestando en los hijos de Dios en este momento es el sistema fariseístico vestido de unción, donde lo que yo hago lo hago movido ante los ojos de los hombres para gloria de Dios, pero ante los ojos de Dios buscando la aprobación de los hombres. Cuando tú empiezas a notar que esto sale públicamente, o sea, no se supone que alguien que va a buscar comunión con Cristo en un monte esté con cámara. No importa cómo lo llamen, no importa cómo lo disfracen. El que genuinamente va a buscar a Dios en oración, porque está abrumado, porque necesita tener tiempo con Él, porque quiere tener intimidad con Dios. Cuando sus motivaciones son las correctas, lo menos que está pensando es en hacer un TikTok, es en hacer un YouTube. No importa qué unción tú sientas, hay cosas que se respetan. La intimidad con Dios, Cristo la modeló muy clara. Y en el capítulo 6 de Mateo, Él empieza diciendo algo que mientras estábamos preparando esto estaba puntual en mi mente. Entiendo que el Espíritu quiere que pueda hablar de eso. Tenemos que cuidar las motivaciones con las que hacemos las cosas. La intención. Señores, la intención del corazón no ha pasado de moda. A David lo escogieron porque el corazón de él era conforme al corazón de Dios. A Saúl lo desecharon porque su corazón no era conforme al corazón de Dios. Ese modelo no ha cambiado. Y nosotros estamos creyendo que Dios quiere promocionar la intimidad que nosotros tenemos con Él para que las cámaras vean que realmente Dios se está moviendo. A veces las lenguas salen como un invento de la mente humana. Dime realmente qué sucede con la gente que viene aquí cuando van a sus hogares. Dime cuál es la personalidad que preserva sus argumentos y la personalidad que brota del viejo hombre o esa mansedumbre y templanza que proviene de Cristo. O sea, el monte no transforma a nadie, Cristo y su verdad sí. Tú puedes venir aquí y orar todo lo que tú quieras, pero si tú eres un demonio en tu casa, si tú eres un hombre o una mujer que no tienes capacidad de la vida en el espíritu en tu hogar, ¿de qué te vale estar orando 25 días en el monte para luego ir a destruir tu hogar con una palabra simplemente porque tú no tienes dominio propio? Porque tu capacidad para esperar a Dios en tu hogar es inexistente. Entonces, necesitamos poner en contexto. Jesús, que conoce la deficiencia, ¿cómo se debe decir esa frase? Lo inútil que es realmente lo que brota de un corazón religioso, fariseo, en busca de like, diciendo que es gloria de Dios,
con desesperación para que la gente lo alcance a ver. A veces te encuentras con grabaciones que tiene una sola persona. Es como si se hubiese desatado una dopamina, una necesidad de ser visto, de aprobación, de validación, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos reconocer. Y Cristo, que conoce el tema de la intimidad, porque quién es el modelo? De Cristo. Si Cristo es el modelo, ¿por qué Cristo no nos mandó a orar para el monte? Él mandó a orar para la habitación, pero eso no nos gusta. ¿Tú sabes por qué eso no nos gusta? Porque se te encara. Ese te encara con la realidad que Dios te permite vivir en ciertos momentos. A veces tú quieres estar apartado huyendo de una realidad que Dios quiere que encares para que crezcas en el carácter. Pero nosotros no queremos crecer en carácter. Lo que queremos es aparentar que estamos ungidos. Y te voy a decir algo, no hay algo más peligroso que un ungido sin carácter. Hoy estamos ante un desequilibrio espiritual donde está el grupo de los ungidos y está el grupo del carácter. Pero eso tiene que en algún momento del camino balancearse. Porque un ungido sin carácter, lo único que ha hecho es daño. Es daño. Lo mismo que sucede con alguien que cree saber mucha Biblia, pero tiene la misericordia, la mansedumbre, la templanza que brota del fruto del Espíritu. Entonces, es necesario que revisemos. En mi entendimiento, Cristo no mandó a nadie a orar para el monte. Nosotros lo hemos puesto de moda, porque Cristo oraba. Pero cuando Cristo iba al monte a orar, dice las Escrituras que Él se levantaba temprano. Y los discípulos, que eran los papaupa del tema, esta gente sabían orar, esta gente entendían el misterio. Le dicen, mira, enséñanos. ¿Qué pasó en ellos que se dieron cuenta que no sabían orar? Porque todo el tiempo habían orado hasta que Cristo fue revelado desde el entendimiento de la ley, no desde la realidad de la vida. Y esto es algo que tiene que abordarse cuanto antes. La gente quiere tener religión, no comunión. Y eso hay que empezar a preguntarse, ¿a ti te enseñaron a relacionarte con Dios a través de la religión o te relacionas con Dios a través de la comunión? Cristo le dijo a los discípulos cuando ellos le dijeron, por favor, enséñanos a orar, enséñanos. Él le dijo, vayan a su habitación. Fue lo primero que estableció. ¿Dónde? ¿A ti eso no te llama la atención, Wender? Sí. Que él no dijo, vayan al monte a buscar lengua de poder. Vayan al monte y lleven... No, no dijo eso. Vayan a su habitación secreta. Que en ese momento también tiene que ver con el estado del corazón, pero también hay una localización física. Él dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa, pero tú, le está hablando a discípulos, a gente que ya aprendieron de su maestro, a gente que tienen en su corazón el anhelo de hacer lo que su Señor dice para glorificarle. No de venir a meter o a inventar unas maneras de hacerlo que lo que van a ocasionar daños, porque no todos tienen la misma madurez para manejar esto, como se debe manejar. Porque el que entra aquí buscando una virtud, ya está hace tiempo confundido. El que entra aquí a buscar unas lenguas de fuego, ya tiene problemas en su forma de aproximarse a las Escrituras y abordar quién es Cristo en el ahora en el que estamos. Jesús le dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. Después de decirle, pero tú, cuando ores, entra a tu aposento. ¿Por qué Él no dijo monte, Wander? Si el monte es tan glorioso, ¿por qué Jesús no dijo monte? Porque que los seres humanos, nosotros los hombres mortales, los hijos de Adán, nos inventamos de cualquier ritual una doctrina. Hacemos de cualquier práctica el centro. Y así le quitamos a Dios realmente el centro y nos ponemos nosotros. Entonces yo no entiendo que el monte a ti te da nada diferente a lo que te puede dar la habitación secreta. No hay ninguna diferencia. ¿Es una práctica que podemos hacer? Sí. ¿Pero es en la práctica que está lo divino? No. Es en la actitud con qué corazón vas a tener comunión con Dios. Una pregunta, pastora. ¿Realmente esto tiene un beneficio? O sea, realmente el monte, para aclarar,
uno puede venir a apartarse para Dios. A donde quiera que tú dispongas tu corazón para apartarte y soltar el celular, dedicarte a orar, a establecer tiempo de análisis de la palabra, a tener comunión con Cristo a través de la palabra, donde quiera, mira, en el monte, en el hotel, en Punta Cana, en Jarabacoa, donde quiera, va a dar resultado. Porque fue que tu corazón se dispuso a apartarse, a tener comunión con el Señor. No es el monte. De hecho, cuando Cristo abordó a la samaritana, está abordando situaciones como esta, porque a esa gente le enseñaron a hacerse su propio templo. Y Jesús le dijo, ¿ustedes creen que es un lugar? No, ya llegó la hora donde no es un lugar. Es un estado del corazón, de un nacido de nuevo. Entonces nosotros necesitamos abordar realmente con qué corazón vamos a tener comunión con Dios en el monte. Es lo que empezamos a tener que abordar. A donde quiera que tú te apartes, mira, en tu guagua, en la playa, a donde quiera que haya un lugar y tu corazón haya determinado ahí, tu aposento interno, quiero tener comunión contigo, Señor. Quiero realmente en este momento entender tu voz. A donde quiera va a surtir efecto, porque no es un asunto de lugar. Todavía nosotros estamos creyendo que se trata de monte. Eso habla del desconocimiento que tenemos de lo que Cristo vino a hacer en la obra de la gracia. Eso habla que todavía estamos en sombra. Y hay muchísimos evangelistas, profetas y llamados yo no sé qué cosa, que predican desde la sombra, no desde la realidad de Cristo. Y el gran problema de eso es que tú le haces creer a los hijos de Dios que lo que ellos necesitan está aquí, descuidando cosas que no deben de descuidar en sus hogares, quedando mal en sus casas, siendo irresponsables en sus primeras labores que Dios mismo les asignó, en nombre de que necesito apartarme para santificarse. No, usted lo que necesita es volver a conocer a Cristo en la Biblia. Continúa, hijo. ¿Qué problema? Pastora, Yo te dije. Pastora, pero hay más cuestionantes. Por ejemplo, hay personas que se hospedan en los montes. Hay personas que dicen que por dirección de Dios, Dios los mandó al monte a apartarse, a ellos quedarse un tiempo viviendo en el monte, porque hay monte en nuestro país que tiene hasta lugares donde la gente puede acampar. Y hay personas que se alojan allí por meses a apartarse para Dios. Realmente una persona puede que Dios la mande a apartarse en cabañas por meses en un monte. Mira, los tiempos están tan difíciles que en este momento, mientras tú me haces esa pregunta, fue como si el Espíritu Santo me hablara y me dijera, no generalice. Yo no voy a cuestionar a los que dicen que Dios le habló, pero yo voy a hablar desde mi realidad y desde lo que la palabra dice. Dios es Dios de un orden. El orden de Dios no es el hombre, el orden que el hombre tiene. Entonces, ¿tú crees que Dios le va a decir a un hombre casado que se aparte en un monte donde hay un grupo de mujeres también orando? ¿Tú crees que realmente Dios le va a decir a una mujer casada, apártate y deja a tus hijos que te lo atienda otra? Que Él se prepare la comida, que vaya y cocine, que vaya y trabaje, si trabaja. ¿Tú crees realmente que ese es el Dios de la Biblia? No, mi corazón. Lo que pasa es que a falta de poder invento, y ante cualquier circo, el payaso que te haga reír va a ser muy aplaudido. Estamos en una era donde a todo le decimos, en su mayoría, Dios, voz de Dios, pero violentamos esto que está aquí. ¿Qué principio violenta a un hombre casado apartado en un monte 3 meses? Si está casado y no hay acuerdo entre ellos dos para hacer eso, ¿qué principio violenta? Violenta principios de las Escrituras. ¿Qué principio violenta que una mujer casada haga eso? Ahora, una soltera es otro asunto, porque pueden haber solteras que decidan en su entendimiento, me quiero ir para el monte, me quiero vivir esa experiencia, y no está mal. Hay personas que acampan en lugares como estos. Hay personas que desarrollan, de hecho, un sistema de supervivencia en lugares como estos interesantísimo. Hay personas que se drenan, que dejan la ansiedad, dejan el estrés por apartarse a lugares silenciosos, pero con las motivaciones correctas. Entonces, yo no creo realmente que a un hombre casado Dios le diga, vete para el monte ahora 3 meses. Eso me es cuesta arriba al Dios de las Escrituras. Así sea el querubín evangelista más grande de los últimos tiempos, que por eso tenemos tantos desórdenes en los hogares. Hombres
que no saben ser hombres en sus hogares, pero matan leones en los montes. Algo tan simple como ser el proveedor de la casa, no lo logran. Pero en los montes, mira, no es fuego que emanan, no. Mata serpientes del tiro. Tú oyes que hablan una cosa que tú dices, bajaron el cielo y el infierno, se chocaron, pero no saben ser simplemente proveedores. No saben hablar con el amor, el cuidado y el afecto que Cristo le dice al hombre para tratar a su mujer. Igual pasa con las esposas. Entonces, todo lo que está desequilibrado está ahora mismo justamente en una etapa profética a donde Dios está trayendo equilibrio a través de la revelación de la verdad para que lo que está desequilibrado pueda reajustarse. De hecho, eso es lo que hace la unción, de acuerdo a lo que dice el libro de Isaías, que lo que está muy hondo se suba y lo que está alto se baje, para que se manifieste la gloria del Señor, que es Cristo en nosotros. Yo creo que esa es la búsqueda que tenemos que empezar a hacer. ¿Quién es que está en nosotros? ¿Para qué yo voy al monte a buscar algo que ya me lo dieron internamente? ¿Es en el monte que yo lo tengo que encontrar o es en mis peores momentos que me toca vivir allá en la ciudad, a donde yo tengo que encontrar dónde está Cristo en mí? Aquí cualquiera es santo. Yo no creo en la santidad de nadie de aquí, ni la mía. Porque aquí apartado cualquiera es santo. Pero muéstrame tu santidad cuando tú bajas de aquí del monte, en tu carro, como tú le respondes al primer motoconcho que se te para al lado. O cuando tienes que tomar decisiones de transacciones que requieren tu integridad y no lo haces. O cuando tienes que hablar bien de alguien que merece que tú hables mal y no te callas la boca. Entonces, la santidad no es aquí que se ve, ¿no? Es cuando Dios te saca al terreno de fuego real. Ahí tú te puedes dar cuenta realmente de qué tú estás lleno, si de la vida de Cristo o de la vida de la religión. Pastora, como está esto, realmente hay muchas personas que siguen a estas personas que están establecidas como evangelistas, profetas y pastoras y pastores, y las palabras que salen de ellos es como si fuera la verdad inmutable. Aún no esté avalada por las escrituras, si lo dijo X o Y persona, es una verdad inmutable. Y realmente eso confunde mucho a esta generación, porque lo que se supone que debieran de estar guiando, muchas veces están diciendo cosas que no tienen arraigo ni aval bíblico. ¿Cómo se supone que esta generación va a poder distinguir qué es verdad y qué es falso, cuando los que están en las palestras dirigiendo al pueblo están haciendo cosas tan garrafales? A través de los tiempos hemos visto personas que se adjudican el nombre de Dios y en nombre de ese Dios que ellos entienden que sirven, levantan sus propios reinos. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo entré en un conflicto, justamente por eso, porque yo no alcanzaba a mirar ni a entender más allá de lo que veía, cómo era posible que algo tan simple que las escrituras dijeran, alguien se levantaba y decía algo contrario y se dijera amén a eso. Eso me causó a mí un conflicto muy grande. Al punto de yo decirle al Señor en unos momentos, mira, yo prefiero realmente apartarme, porque era como que yo chocaba a nivel de prédica con otros, verdades que yo podía hablar, otros la tergiversaban y se hizo un conflicto muy grande. Es en ese escenario donde el Señor me dijo, el que quiere hacer mi voluntad sabrá si la doctrina es de Dios. Eso me dio una paz impresionante y me redefinió mi enfoque. Porque cuando tu corazón quiera genuinamente, en verdad, conocer la voluntad de Dios, no hay hombre que te desvíe. No hay un solo ser humano. No hay un arcángel, un serafín, un querubín que pueda desviarte de la doctrina de verdad. No hay uno solo. Porque el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios. Es como si Dios tuviera un enfoque muy agudo sobre el corazón de aquellos que genuinamente andan siguiendo a Dios. Genuinamente, no al hombre de Dios. Y hay una gran diferencia entre yo seguir al hombre de Dios y realmente seguir a Dios. Entonces, lo que deberíamos empezar a preguntarnos es,
para mí el hombre de Dios es similar a Dios mismo. Yo le pongo más atención a lo que dice el hombre de Dios que a lo que dice las Escrituras. Es pasar el sedazo del corazón. ¿De verdad mi voluntad es hacer la voluntad de Dios o estoy en la moda de ir detrás de tal predicador, ser seguidora de tal predicador al punto de ni siquiera hacer lo que hicieron los de Berea? Analizar si lo que están enseñando está en las Escrituras. O sea, hay un tipo de cristiano bien interesante. Esa gente no importaba quién era, hasta Pablo. Ellos escudriñaban de tal forma las Escrituras para validar si era verdad. Entonces, cuando una gente de Dios quiere saber la verdad, no se cree el cuento que le están hablando. Va y lo verifica con el Dios al que conoce. Entonces, eso me hizo entender a mí que los seguidores de muchas figuras de influencia no necesariamente son discípulos de Cristo. Entonces, es parte de un sistema que está corrupto, un cosmos que está a punto de pasar en su etapa final a la venida del Señor. La apostasía la tenemos a la puerta, el desconocimiento bíblico está delante. O sea, es el escenario que antecede a la gloria más grande que la iglesia va a vivir. Si tú percibes lo que vivió la iglesia en el libro de los Hechos, lo que nosotros vamos a vivir probablemente cuando la iglesia sea despertada en su totalidad, va a ser algo alucinante. O sea, va a haber una luz impresionante, va a haber una vida que no va a ser posible imitarla, sino que va a ser producto de una realidad, de una vida. Cuando se empiecen a despertar aquellos valientes dormidos, darse cuenta que la religión es la que ha estado conduciéndole, la manipulación es lo que ha estado llenándole, la profecía falsa es lo que ha estado llevándoles a sembrar, llevándoles a pactar, pero se han dado cuenta que su vida no ha cambiado, que no hay un sistema de pensamiento transformado, que no hay una fe como la semilla de mostaza, que cuando tú la siembras se vuelve el árbol más grande y capaz de darle sombra a cualquiera. O sea, va a venir la confrontación, va a venir el tiempo de espejo, va a venir la generación que va a decir, ¿qué yo he estado haciendo? Viene la generación que se está cuestionando. Esto no es lo que la Biblia dice, esto no es el evangelio bíblico. Esta gente tenían poder, esta gente no estaban presos de ansiedad, esta gente no vivían el temor de la muerte, esta gente cantaban aleluya cuando lo iban a llevar a morir. Esta gente de este siglo no era cualquier tipo de gente. Y la iglesia del último tiempo va a sorprender con cosas mayores que las que Cristo hizo. Entonces estamos ante una era impresionante. Para mí, yo la espero de dos maneras. La era donde se divide lo falso de lo verdadero. La era donde los sedientos de verdad van a empezar a pedir agua, pero no agua de manantiales contaminados. Agua de la vida de Cristo, agua de la verdad de Dios. Esa gente ya no van a querer cualquier comida, sino a Cristo mismo y a este crucificado. Esa gente ya no quiere la teoría, esa gente necesitan que le digan cómo fue que tú lo lograste. Y aquí hay un misterio, porque hay mucha gente que te habla lo que dice la Biblia, pero cuando Dios empieza a pasarte por procesos que te revelan cómo se obedece lo que dice la Biblia, ahí es que el poder emana. Entonces yo creo que muchas personas en el tiempo en el que está siendo zarandeado para llegar a esa realidad de que quizás yo me he vuelto un seguidor pero no un discípulo de Cristo y están empezando a redefinir sus valores. Una pregunta, pastora. Hay dos grupos. Está el grupo de la solo Biblia y está el grupo, Caímos ahí. Y está el grupo de la manifestación de poder. ¿Qué pasa, pastora? Que uno invalida al otro. El de las señales quiere invalidar siempre al solo Biblia. El solo Biblia quiere invalidar el de las señales. Locura. Sí. Pasa locura. Sí. De hecho, yo nací en una iglesia bautista, de corte bautista, y el Espíritu Santo se me presentó en Cristo en el 98. Yo tuve una visión donde mi vida cambió. A mí me expulsaron de la primera iglesia donde yo estuve. Ay, sí, mi esposo me oyó diciendo ese testimonio de esa manera. A mí me invitaron a salir cortésmente de la primera iglesia donde yo estuve. Para que se escuche bonito. No, sí, no, tengo que cuidar. Como me diría mi esposo, no puedes hablar de esa manera. El tema es que yo ahí entro a conocer a la iglesia del marco pentecostal y empiezo a darme cuenta por qué Cristo me permitió nacer en una iglesia de corte bautista. Pero yo conozco el poder de Dios. Yo sé lo que Dios hace. O sea, a mí nadie me tiene que hablar de milagros. Yo he visto a Dios darme la capacidad de respirar cuando mis pulmones están enfermos. El que me oye muchas veces a mí a nivel pulmonar dice, ¿y cómo ella camina? O sea, yo soy un milagro viviente.
yo he visto, pero hay algo que no puede sustituir. ¿Bien? Sí. O sea, hay algo que no puede sustituir uno ni otro. Mira cuál es el misterio con esto, que hemos querido controlar. El hombre tiene una tendencia al control impresionante. Los de Solo Biblia quieren evitar el desorden que hacemos los pentecostales. Y los pentecostales queremos evitar la frialdad de lo que aparentemente los Solo Biblia tienen. Cuando es un error, Dios nos llamó a un balance donde la palabra de verdad tiene que morar abundantemente en nosotros. Eso no es solo Biblia, eso es la vida real de Cristo. Y como consecuencia, las manifestaciones se van a dar como parte de. Yo entiendo que a mí Dios no me mandó a pelear ni de un bando ni de otro. Mi trabajo no es ese. O sea, mi trabajo en el reino no es estar peleando con lo de aquel lado ni con lo de este. Mi trabajo es comprender la verdad, vivir bajo la palabra de verdad y ver lo que Cristo produce en mi propia vida. Observar eso. Y eso, déjame decirte, algo que necesitas reflexionar es a qué yo le llamo manifestación de poder. Porque manifestación de poder, ¿tú crees que es echar fuera demonios? ¿Tú crees que es hablar nuevas lenguas? ¿Tú crees que es hacer señales? ¿Sabes lo que Cristo le dijo a esa gente? Apártense de mí, hacedores de maldad, que yo a ustedes no lo conocí. Entonces hay que revisar a qué yo le llamo manifestación de poder. Porque para mí manifestación de poder al día de hoy es que tu gracia, Señor, sea tan soberana en la vida de un creyente para que ese creyente venza el mal que tiene dentro. Eso para mí es manifestación de poder. Que tú puedas vencer la envidia, que tú te des cuenta que lo que están haciendo es envidia y tú le pongas nombre y la gracia de Cristo venga y la desplace por pensamientos genuinos de bien, que tú puedas perdonar a tu ofensor sin que ni siquiera el ofensor se dé cuenta de que te ofendió, porque tú no cambies. Entonces, poder es manifestar la vida del Hijo, no las señales del Hijo. Eso es el poder que va en el último tiempo a golpear todos los cimientos, porque Satanás nunca le ha preocupado los que hacen milagros, maravillas y señales, pero sí le ha preocupado los que aprendieron a vivir realmente para Cristo, como aprendió Pablo. ¿Qué milagro hizo Pablo en la cárcel? ¿Cuáles fueron los milagros que se manifestaron allá? En el tiempo donde él estaba recibiendo la realidad de Cristo crucificado, donde se evidencian milagros. Tú ves a un hombre quebrantado, tú ves a un hombre de rodillas, tú ves a un hombre recibiendo el trato que Dios había permitido. En ese momento estaba preso, pero tú lo ves tirando unas verdades que desplazan a cualquier sistema. Por nada estéis afanosos cuando el sistema del hombre siempre quiere estar seguro en su propia fuerza. Contentaos, sea cualquiera su circunstancia. Un hombre que estaba preso sin comida. Pablo golpeó todo lo que el sistema adámico realmente tiene por ganancia. Entonces, ¿a qué le llamamos poder en el tiempo en el que estamos? Creo que hay que revisar ese concepto de acuerdo a la realidad del Nuevo Testamento. Sí, pastora, pero el apóstol Pablo demostraba poder, o sea, manifestación, milagros y prodigios, y también manifestaba los frutos. Hoy en día nadie se fija en un hombre de Dios por los frutos, sino por las señales. Problema de ellos. Hoy la gente invita a un predicador no porque esté alineado conforme a la palabra, ni porque sea un buen esposo, ni porque sea un padre de familia, ni porque sea una persona que den testimonio de él. Hoy en día invitan a las personas por las manifestaciones que se ven en los videos. ¿Qué te dije hace un momentito? Te acabo de hablar hace un momentito de las evidencias. ¿De cuáles evidencias? ¿Cuáles? Tu Señor dijo, por los frutos los conoceréis. Te hablé hace un momentito del modelo. A nosotros no nos interesa indagar cuál es el modelo de Cristo. Mientras Cristo dice, conócelo por los frutos, tú lo invitas por sus números de YouTube. No te interesa. Y vas a vivir la consecuencia de que no te interese. Porque en este reino la ignorancia no te exime de la consecuencia. ¿Y qué está pasando? Por eso hay tanta gente reproduciendo pequeños ególatras, imitadores de hombres llenos de egolatría en nombre de la unción. ¿Y cuándo puedes evidenciar eso? Justo, no es en el altar, sino que sucede con ellos cuando se bajan. Entonces, Cristo advierte, los últimos tiempos van a ser peligrosos. Y tú y yo y todos vamos a tener que evaluar qué es lo que vamos a seguir y cómo lo vamos a seguir. Entonces, es muy probable que haya una gran tendencia de seguir a los que tienen grandes números y eso se va a aplaudir, pero hay que ver si Dios lo va a aprobar.
Mi preocupación no es los que siguen a los grandes números. Mi preocupación es qué pasa con los pequeñitos. Están conociendo la verdad. Mi trabajo está enfocado ahí. ¿Por qué? Porque el ego mío, el ego del hombre, necesita ser conocido por el hombre que lo porta. Y hasta que Dios no nos permite el escenario donde tú te das cuenta del tamaño de tu ego, no entenderás el tamaño de la cruz que tú necesitas cargar. No todas las cruces tienen el mismo tamaño. Entonces, yo recomiendo que empecemos a mirar más las instrucciones que Cristo nos da para evitarnos mayores conflictos. ¿Cuánta gente siguieron a un profeta y hoy están divorciados? Porque el profeta le dijo, divórciate. Dios tiene otro hombre para ti. Y era el mismo profeta que se iba a promover después. O sea, esos son los casos que oímos como el pan nuestro de cada día. ¿Qué nos está diciendo eso? Que hemos quitado la mirada de las instrucciones. Cristo dijo que mirara a una gente por las señales. Dime. Por su fruto lo conoceré. Entonces, ¿por qué estamos mirando señales? Porque no nos interesa lo que Cristo dijo, sino lo que me asegura un gran número de gente, porque luego viene una gran ofrenda detrás. A mí no me interesa que el evento comprometa la vida espiritual de lo que van a escuchar por gente que yo sé que transaccionan con la verdad, con la economía, con la finanza y en algunos casos con adulterio, fornicación y demás pecados ocultos, que para ellos no es pecado oculto. Pero no importa, porque la gente lo sigue. La gente me va a llenar el lugar. La gente me va a promover para yo poder hacer una gran ofrenda y poder sostener posiblemente los últimos gastos de la iglesia que Dios no me mandó a construir, pero yo por mi ego necesito construir. Entonces, ¿a quién creemos que vamos a engañar? Al Dios que conoce todo. Tú sabes que Dios se sabe los nombres de todas las estrellas. Y si Él se sabe los nombres de todas las estrellas, ¿tú te crees que no sabe la sinvergüencería que está en mi corazón? Se la sabe más claro que yo. Entonces, hablar verdades como esta puede que nos gusten, pero se van a volver necesarias, porque estamos justamente ante el tiempo del autoengaño. Entonces, Dios te va a dar lo que tú quieres. Tú quieres ser edificado por Cristo, prepárate, que del cielo te van a caer limonada para que tú hagas jugo. Te van a caer todos los procesos necesarios para que te parezcas al Hijo. Pero si tú lo que quieres es ser un predicador famoso, te van a entrar todas las llamadas necesarias para que ni siquiera te ocupes de la vida en el Espíritu, sino de ser alguien que entretenga con la unción cuando no tienes el carácter que da el temor a Dios. Que no es que Dios te use, sino cómo estoy cuando Dios me usa. Pastora, yo pienso que se necesitan ambos. ¿En algún momento te he dicho que no? Te pregunto, ¿escuchaste que te dije que no? No, no lo ha dicho. ¿Sabes por qué? Porque el balance es necesario, pero necesitamos el entendimiento de cuándo se usa cada cosa. Porque al pueblo de Israel lo llenaron de milagros y su corazón nunca se enderezó. Necesitamos entender los tiempos de cada cosa. Hay momentos donde lo peor que Dios puede hacer es responderte a un milagro. Es lo peor que te puede pasar, porque esa respuesta va a anular un crecimiento en el carácter que requiere. Entonces, como Dios es el dueño y es el administrador, a mí me corresponde estar en la posición para que cuando Dios quiera operar el milagro, opere. No tener la mente cerrada de que esto no se usa en este tiempo, porque eso no es cierto. Dios sigue haciendo milagros, pero el administrador del don tiene que ser lo sabio que requiere para operar en él. Había momentos donde Cristo sanaba a los que necesitaban ser sanados, dice la Escritura. Hay gente que no es el milagro lo que necesita, sino el arrepentimiento de la palabra. Y hay otros que necesitan que Cristo manifieste su obra de gracia con ellos. Si es a través de un milagro, el Espíritu Santo lo va a saber. Pero no somos nosotros los que debemos entrar en la guerra de que esto sí y esto no, sino caminar en el balance para saber cuándo necesitamos operar en uno y cuándo necesitamos operar en otro. O sea que sí, los dos son necesarios. Es que el Espíritu Santo lo ha dado. Eso no es una obra que nosotros tenemos bajo ningún concepto que cambiar, porque uno lo use mal y porque al otro no le interese. Eso es algo que es impropio de las Escrituras. O sea, son dones. Dones y fruto operan en diferentes rangos. O sea, tú necesitas el fruto del Espíritu para tu comunión con el prójimo, con Dios, con las experiencias de la vida. Y Dios te da la operación de los dones para que tú edifiques a la iglesia a través de dones que Cristo mismo te ha dado por medio de su Espíritu. Pero a ti sí te corresponde administrarlo bien.
Y cuando tu ego es más grande que tu fruto, entonces vas a tener que lidiar con la consecuencia de eso. Porque no vas a evaluar cuándo realmente voy a dar la palabra profética. La vas a dar cuando quieras darla, porque estás necesitado de que la persona te oiga. Sin evaluar, discernir, esta persona puede recibir la palabra profética en este momento de su vida porque no oraste lo que debes orar, porque no ejerciste el fruto del dominio propio, sino la necesidad de exaltación en la mente de aquel que va a recibir una palabra profética mía, creyendo que yo soy la mujer de Dios del momento. Entonces, esto no es juego. Esto no es juego, esto no funciona porque yo tenga los números en YouTube subiendo. Yo le voy a dar cuenta a Dios de cómo yo administre todo lo que Dios me ha dado, dones y frutos. Yo tengo que darle cuenta a Dios. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y hay una palabra ahí atrás que me golpea, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, al que en esta generación no ha tomado en cuenta que Dios le va a demandar las motivaciones del por qué hacen las cosas, es necesario que vuelva a leer las Escrituras. Intentar el corazón, pastora. ¿Qué hay de las personas que... Eso siempre ha existido y va a seguir existiendo. Porque a falta de tener a Cristo revelado, la religión les ha inculcado que Dios lo quiere usar. A todo el que le han ministrado, Dios te quiere usar, el próximo altar que van a levantar es el del ministerio, donde para ellos va a ser más importante el ministerio que la consagración de su corazón para Dios. Entonces, no me sorprende. No me sorprende para nada. En medio de todo esto, pastora, ¿qué debe de hacer esta generación? Volver a Cristo. Volverse a Cristo. Esto no es juego, esto no es promoción, esto no es contenido, esto no es subir videos. Esto es la iglesia de Cristo en la tierra. Eso no es juego. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Eso no es juego. No se trata de ministerios, se trata de Cristo en mí, esperanza de gloria. Para que todo aquel que tenga la capacidad de lidiar, acercarse, conocerme, pueda ver genuinamente a Cristo. No la apariencia de Él en el micrófono y la ausencia de vida de Él cuando me relaciono. ¿Cuántas personas tú escuchas hablar y tú dices bajaron el cielo? Hasta con ellos. Hasta que una circunstancia les exprimió y sacaron lo que la religión ha ocultado. Entonces es muy necesario que esta generación entienda que empiece a preguntarse si tiene muchos años en el llamado camino y todavía sigue siendo gobernado por su orgullo, por su ego, por su mentira, por su necesidad de vanagloria, porque lo vean, porque lo promocionen, por la jactancia. Comience a rectificar y a verificar qué Cristo fue que usted se comió. Porque puede ser que se haya comido al Cristo histórico y no al Cristo revelado que transforma. Muy fuerte. Entonces es necesario que empecemos a preguntarle a la generación que está, ¿qué Cristo le presentaron? ¿Al Cristo ungido o al Cristo que en la cruz transforma el carácter del hombre? El que dice, mira, ¿tú me quieres seguir a mí? Yo no quiero seguidores. Cristo no dijo solamente, dijo, el que quiere venir en pos de mí. Este asunto no se trata de que yo me metí en el paquete, sino de saber cómo el paquete que tiene que ir. Esto no se trata de que yo lo quiera hacer a mi manera. Entonces Cristo dijo cómo era. Esta generación tiene que conocerse ya. ¿Qué la motiva? ¿Me motiva realmente la comunión con Cristo o me motiva esa camarita que está ahí? Donde yo promociono no solo el ministerio, sino mi economía y todo lo demás. O sea, yo le estoy dando a la persona, a Cristo, o le hablo de Cristo. ¿Será que será que las personas no quieren escuchar de Cristo, pastor? Es que Cristo es imposible que no quiera ser escuchado. El corazón está desesperado, el corazón está loco. La mente de la humanidad está loca, está en oscuridad. La gente está desesperada por paz. Y no la que da Roma, no la que da el mundo, no la que da el sistema, la completa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Hay una distorsión en la mente de esta generación impresionante. Esta generación no tiene paz, tiene agonía, camina en pos de la ansiedad. Sus pensamientos tienen más preguntas que respuestas. ¿Tú crees que la generación no quiere a Cristo? Lo que pasa es que el que no ha tenido comunión con Cristo no es de Cristo que habla. Habla de todo lo que Cristo hace. Hay gente que tiene comunión con el ministerio que Cristo le entregó, pero no con Cristo, el Señor de su ministerio. Y la gente anda buscando que le enseñen a ese Cristo. Si no, tú eres ejemplo. Cuando te hablaron de Cristo, todo lo que tú tenías no cayó rendido. Claro. Entonces, no es que la generación no quiere. Hay un grito. La Biblia dice que en el último tiempo los hijos de Dios van a estar clamando. La naturaleza va a clamar por la manifestación de los hijos de Dios. Es una verdad que es absoluta. Entonces tú puedes creer que es que la gente no quiere a Cristo. No, es que la gente se ha hartado del show, de las promesas que no funcionan, de los pactos que realmente no hacen nada, de las profecías que no se cumplen porque no fue Dios que las dio, sino el deseo de un profeta, a quien llamaron profeta, pero no se dieron cuenta que era falso. O sea, tú me vas a decir a mí que el mundo no está gimiendo por Cristo. Claro que está gimiendo. Claro que está gimiendo. Lo que pasa es que estamos muy pendientes de la iglesia visible y no estamos viendo lo que está aconteciendo en la iglesia invisible. La iglesia visible es esta que alcanza a mucha gente a través de las redes sociales, pero hay una iglesia poderosa que viene. Hay gente que no se han postrado delante de ningún Baal. Hay gente que no importa lo que tú le quites, siguen glorificando a Dios. Yo he visto gente, mírame, sin pie, sin dedo, y te dan una cátedra de fe. Yo he visto gente con hambre de 2 días y te dan, mira, una cátedra de gozo y de contentamiento. Yo me he sentado con personas que tú dices, pero ¿cómo es posible? No tienen nada y viven como si lo tuvieran todo. Entonces, esa iglesia Dios la ha preservado. A esa iglesia la cámara no la alcanzan, pero están alrededor de todo el mundo. Porque nadie podrá impedir la gloriosa obra de Cristo crucificado. No hay el ser que lo pueda impedir. No hay diablo que pueda impedirlo. No hay alguien que pueda impedir que esa bendita y gloriosa iglesia resurja para el último tiempo, vestida de gloria y de majestad, pero no como el mundo la está esperando, sino como cuando Cristo vino, que estaban esperando un rey vestido de oro. ¿Y cómo vino? Vestido prácticamente de harapo. Los que tenían que verlo no lo vieron. Pero el reino estaba entre ellos. Lo mismo va a pasar en este último tiempo. Lo mismo. Que no te cause aflicción el no saber manejar la apostasía que estamos viendo. Porque cada vez que un avivamiento se va acercando, la oscuridad es lo que lo precede. Pero este avivamiento no se va a acercar por cámara, no es multitudinario. Va a haber un quebrantamiento masivo de hijos de Dios en sus casas, rogándole a Dios que la gracia se les revele para poder caminar agradándole a Cristo. Viene una bendita generación que está rogándole a Dios salir del circo llamado iglesia para vivir la vida real de Cristo en sus hogares. A mí nadie me haga dudar del trabajo silente y poderoso del verdadero Espíritu Santo en aquellos que no tienen cámara, pero son gente que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, que nadie te confunda, que nadie te confunda. Lo que vemos en la multitud no es lo que está pasando en el secreto de la vida de muchísima y muchísima gente que ya fueron despertados por Dios. El rugir es impresionante, tú lo oyes como murmullo. La gente está diciendo, esto no es, están corriendo de aquí para allá. Y mira, Dios empieza a golpearlo y se levantan con una fortaleza impresionante. ¿Pero por qué? Porque ya no es cantándole a un Dios que no conocen, ya es viviendo la realidad de un Dios que se le ha revelado. Ya esa gente ni cantan, ya ellos son las canciones. Es una cosa impresionante. Esa gente no abre la boca para dar una nota musical. El corazón de ellos se volvió la canción de Dios para ellos. Esa es la generación que viene. Entonces, que no nos atormente de manera
agonizante lo que nuestros ojos humanos pueden ver. Porque en 400 años de silencio se pudo pensar que nada iba a cambiar. Y hubo un día donde el ángel le dijo a una virgen, prepárate, que llegó la hora. Y eso va a acontecer en el último tiempo. La iglesia se va a preparar, va a llegar la hora. Ahora, ahí solo van a entrar los que están vestidos de gracia, no de religión, no de fama, no de promoción, no de autogloria, sino de la enorme convicción de que la gracia los rescató. Y esa gente nunca vuelve a ser igual. Wow, pastora. Es cierto que ese avivamiento yo sé que viene. Y sé que Dios no se equivoca, que a pesar de lo que estamos viendo, Él sabe lo que Él está haciendo. Viene. Y sé que hay muchas personas que tienen esta inquietud detrás de cámara y que saben y que conocen porque Cristo les fue revelado. Y esas personas que Cristo les fue revelado están esperando este avivamiento y ya este está, despertar. Ya está aconteciendo dentro de ellos. Ya está. Ya lo viven, ya lo sienten, ya lo huelen. Ya dicen, no, esto no es, Señor. Esto no es. Así empieza la voz del avivamiento. Esto no es. Corre detrás de cámara, de multitud y dice, esto no es, esto no es. Y empieza algo silente en tu habitación. Señor, despiértame. Señor, por favor, ayúdame. Señor, y empieza a conectarte Dios con gente que están pensando lo mismo que tú. Y pareciera fortuito. Y se unen. Y tú dices, pero es verdad. Y de repente empiezan a orar sin haber planificado una reunión de oración. En lugares a donde nadie lo ve, a donde no hay cámara. Ya no es en los montes, ya es en cualquier sitio donde ven la urgencia de orar, en hogares, en trabajos, en baños. Y empieza ese clamor tan impactante que empieza a llamar a Cristo revelado, a llamar a Cristo crucificado en el entendimiento de los hijos de Dios de la última generación. ¿Y tú crees que alguien va a poder parar eso? Nadie. Y que sobre todo que esos clamores son genuinos. Son clamores que el cielo anhela. Porque no lo produce la cámara, ni la justicia que yo quiero que se vea. Tú no ves como Cristo le dice a la gente que oraba, hipócrita. Lo mismo hay que decirle a esta generación que le encanta la cámara, como modos de mostrar todo lo que hacen. Eso es conocido por Cristo como hipocresía. Digo que quiero hacer algo con la motivación incorrecta. Un actor. O sea, hay mucha gente que está viviendo justamente el acto de orar, pero ellos no son oración. Pero eso va a cambiar en los hijos de Dios, destinado para el último tiempo. Pastora, ¿por qué se da que entre hermanos existe la persecución? ¿Por qué un hermano llama para cerrarle agenda a otro, para perseguir a otro, para dañar su reputación, su testimonio? ¿A qué se debe esto, pastora? Pareciera que hay personas predicando como David, pero realmente su carácter son como Saúl. Explíqueme qué significa esto. Yo viví esa experiencia, yo la viví mucho. Yo llegaba a los lugares y me decían, llamaron para que no te invitáramos. Personas que yo amaba y que aún amo. Y hoy yo te lo puedo decir desde esta óptica, era muy necesario para mí. Cada llamada que hicieron en mi contra era necesaria para mi ego. Era muy necesaria. Sobre todo que yo me enterara. Para mirar cómo el corazón reaccionaba a eso que Dios había permitido. Hay una desconexión impresionante entre quién es Dios soberano en el desarrollo de un hijo de Dios en su ministerio. ¿Tú crees que alguien se levanta contra ti no siendo permitido por Dios? Lo primero que tenemos que recalibrar es que cada persona que se levanta en contra de alguien ministerialmente es de una u otra manera permitido por Dios para evaluar qué tipo de corazón va a tener aquel que se entera de lo que están haciendo. Y es ahí donde empieza el proceso de poder. Ahí es donde empieza la fe a crecer. La dependencia absoluta en Dios. Cuando tu boca quiere hablar mal y defenderse, no, que yo estoy orando, que yo en esto estoy en... Y tú te calles y tú dices, Dios, no dejes que mi corazón se corrompa con esto que yo he sabido. La explosión de poder que viene después es impresionante. Porque no es una explosión de poder que el hombre aprueba,
es la expresión de poder que Cristo aprueba. Es la que dice, te negaste a responder igual. Te negaste a comunicar verdades que ya tú sabías de esa persona que operaba en iniquidad. Y cerraste tu boca y no lo dijiste para pagarle con la misma moneda. Confiaste en mi poder. No metiste la mano para que te siguieran llamando. Entonces ahí viene Dios, trabaja contigo y te enseña que cuando Dios es el que llama, no hay hombre que desautorice. Oh, no hay hombre que pueda impedir la agenda de Dios. No hay hombre que pueda. Lo que sucede es que al no estar seteado con las capacidades del Dios soberano, cualquier llamada nos aterra y saca de nosotros enojo, molestia y una sensación de que me están haciendo algo que yo no merezco vivir, que Dios tiene que lidiar con ella y darnos el carácter que viene de la mansedumbre genuina. Entonces, hoy nosotros necesitamos entender cómo abordar el padecimiento desde la naturaleza de Cristo y no desde el viejo hombre. Cuando es Adán que está respondiendo, el viejo hombre responde a esas acciones con enojo, con molestia, con frustración. Y tenemos que tratar con el viejo hombre, porque el viejo hombre no está al lado mío, está en mí. A mí fue que me dijeron a los morir. Entonces yo tengo que saber, Dios me va a dejar saber. Pero lo que te aseguro es que si la mirada está puesta donde tiene que estar, esto se va a voltear para bien. O sea, a mí me han llamado de muchísimos escenarios, grandes, atractivos para lo humano, donde no la llamen, que lo que ella va a decir va a comprometer todo lo que se va a hacer aquí. Y Dios me ha metido en la agenda de una manera, y he tenido que salir corriendo después. Pero tú tienes que entender que nuestro ministerio no es nuestro. Y que el ministerio no está llamado a crecer porque los números se multipliquen. Está llamado a crecer para donde Dios quiera que crezca. Y a veces el llamado más grande que Dios le puede hacer a un hombre es que crezca para abajo, no para los ojos de los hombres. Entonces por eso nuestra mirada tiene que ser revisada. Si vemos a través del lente de Dios o si vemos a través del hombre viejo, el que hay que crucificar cada día. El profeta Jeremías dijo en Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Entonces, ¿contra quién te levantas cuando alguien toma el teléfono a decir, no inviten a Wander a esa campaña porque Wander es tal cosa? ¿Tú te crees que es a lo loco que Dios permite que tú te enteres y que tú sepas quién es la persona? Tienes que enterarte, porque que ahí viene la prueba tuya. Pero cuando tu mente recalibra y dice, uy, Señor, lo permitiste, espérate, déjame ponerme bajo la unción del Espíritu. Señor, lleva amor a esa persona, mándale gracias, Señor, que la vida tuya en esa persona, Señor, se manifieste. Ay, Señor, no le tome en cuenta lo que dijo, Padre, olvida. ¿Qué pasa en tu corazón? Y ahí sí que el diablo sufre. ¿Por qué? Porque no cediste al ego de golpea, venganza. Déjame sacar todo su trapito, que yo me lo conozco, yo lo sé. Oh, generalmente Dios permite que tú te sepas todos los trapitos sucios de aquel que luego va a señalarte a ti para ver si le vas a pagar con la misma moneda. Y es ahí donde la gracia se crece. Es ahí donde Dios te hace saber qué vas a hacer. Te di información para que hables o calles. Y ahí es donde te das cuenta el poder que tiene Cristo. ¿Por qué pasó la cruz callado? ¿Por qué menospreció el oprobio? ¿Por qué los ojos lo tenía puesto allá en el galardón? ¿Por qué no le permitió a nadie que su mirada se quitara de obedecer lo que su padre había dicho? A Cristo no lo humilló nadie, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Cada malvado proceso que el diablo levanta contra ti viene a hacerte mayor, maduro y a crecer en Cristo. Pablo lo descubrió. Esto era para mal. Mentira, Dios lo hizo para bien. Entonces, dale gracias a Dios que empiecen a llamar. Para que te alinee como el Espíritu requiere para el último tiempo. Dios mío. Pastora, mensaje final. Dios mío. Hay que volver a Cristo. Hay que conocer a Cristo. Cristo quiere ser conocido. Cristo no quiere informar a nadie de qué es lo que él hacía. Cristo quiere revelarte sus misterios. Misterios que vencen el enojo. Misterios que vencen la frustración. Misterios que vencen esa idea de que estás desprovisto. Misterios que te hacen entender lo que eres capaz de alcanzar en Él. O sea, hay que empezar a hablar de Cristo.
no de tanta parafernalia alrededor de Cristo, o sea, de lengua de fuego, o sea, Cristo y Cristo crucificado, o sea, el que no abrió su boca, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué pasó en él? Cada vez que el Padre permitía que alguien lo quebrantara, ese quebranto que me dejó a mí. Tú sabes que nosotros tenemos una epigenética espiritual donde está contenido todo lo que Cristo venció desde antes de la fundación del mundo, que tiene que ser, es como si tiene que ser activado a través de tú mirar a Cristo crucificado. O sea, hay que volver ahí. Hay que hacer que Cristo sea nuestro deleite, no el ministerio. Hay gente que ama más su ministerio que a Cristo. Hay gente que cree que si le quitan el ministerio se murieron. No, hombre, yo estoy loquita por irme a sentar, nada más para meditar en mi Señor. Literal. O sea, eso fue lo que yo creo. Yo creo que cuando Pablo estaba escribiendo el libro de Filipenses, lo que alcanzó a conocer de Cristo fue tan impresionante que dijo, todo lo tengo por basura. O sea, yo no sé lo que tiene que pasar contigo para que empieces a decir, tengo por basura este menosprecio, tengo por basura esta escasez, tengo por basura este deseo, es que quiero a Cristo. Pero esa es mi oración. Que esta generación se desenfrene realmente porque quiere a Cristo. Pero no la realidad de la religión que imparte acerca de Cristo para ser usado por Cristo, sino la verdad de Cristo, que cuando tú te la comes, no hay manera de que su vida no se vuelva tu vida. Wow. Yo creo que hemos llegado a la parte final de este video. Les invito a que reflexionen con nosotros todo lo hablado aquí. Y yo sé que Dios ya le habló a su vida y le descifró todas las cuestionantes que usted tenía y se las desmanteló. Y creo que es un buen momento para reconocer que si te has desviado por las señales, por los milagros, por otras cosas, es un buen momento para decir, quiero a Cristo, lo quiero a Él. Y creo que este es el fin de esta serie. Esta serie nos va a llevar a conocerlo más a Él y a despreciarnos más a lo que somos nosotros. Amén. A que su vida se vea reflejada en nosotros, que su carácter se refleje en nuestro caminar, hablar, en nuestro pensar, en todo. Porque al final eso es lo que vale. Todo el que conoce a Cristo sabe que tiene que negarse a sí mismo. Y lo hace y no le cuesta. No le cuesta. Es que ya murió. Ya murió. Nada de lo que te pase a ti se va a comparar con lo que le pasó a Él aquí en la tierra. Y no es justo que si Él pagó por todos nosotros estemos desviados en cosas que para Él no tienen ni siquiera relevancia. Estamos aquí para agradarle a Él, para ser su discípulo, para emular su comportamiento, para emular su carácter. Y yo te invito hoy a que reflexiones con nosotros. Amén. Y que te vuelvas a Él. Y que hoy sea un buen día para tú tomar tu cruz y seguirlo a Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.